Esta es una producción de Conciencia Media. Concienciamedia.com. Que vamos a estar hablando de un tema que debimos haber grabado relativamente como en el 2018 o el 2019, cuando era relevante, cuando era importante. Vamos a hablar del enneagrama. Todo el mundo así como, ¿ya para qué, man? ¿Qué es eso? Sí, ya pasó tanto tiempo que van a tener que volver a explicar qué es. Porque... Tarot cristiano. Sí, ¿verdad? Yo pienso que nos va a tocar hacer una introducción porque hace 4 años que la gente sabía que era, ya no se acuerda. Bienvenidos al programa de Conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promover la autoeducación en las personas, enfocándose en preguntas y temas que por años han sido ignorados y vetados, y trayendo opiniones educadas y respuestas modernas a ideas tradicionales y pasadas de tiempo. Conciencia es una organización centrada en la existencia de Dios y en la necesidad de que las personas tengan las herramientas necesarias para poder defender aquello en que ellos creen. Nuestra página web es www.concienciamedia.com. Bienvenidos una vez más a Conciencia Podcast. En esta ocasión tenemos a David López de nuevo y a Rick Santiago. ¿Cómo están, Mae? Oh, bien, contento de estar acá en un episodio más de Conciencia. Feliz también con quienes vamos a grabar. Sé que ya era hora de vernos en un Conciencia más. Ahí pego el saludo de Rick, que todavía no ha llegado. Y tenemos a 2 invitados extremadamente espaciales, porque vamos a estar hablando de un tema que debimos haber grabado relativamente como en el 2018 o el 2019, cuando era relevante, cuando era importante. Vamos a hablar del enneagrama. Todo el mundo así como, ¿ya para qué, man? ¿Qué es eso? Sí, ya pasó tanto tiempo que van a tener que volver a explicar qué es. Porque... Tarot cristiano. Sí, ¿verdad? Yo pienso que nos va a tocar hacer una introducción porque hace 4 años que la gente sabía que era, ya no se acuerda. Tenemos como invitados a Sam. Desde Mae, Sam, usted está en Estados Unidos en este momento, ¿verdad, Mae? En este momento sí. Sam, mexicano, desde Estados Unidos, si no me equivoco, está con su futura esposa. Y Julio desde Costa Rica. ¿Cómo están, Maes? Todas aquí dándole, volviendo a hablar sí, de literalmente cuando me dijo que íbamos a hablar de enneagrama, yo, mae, tengo que estudiar de nuevo. O sea, yo pensé lo mismo y me di cuenta que no tenía ninguno de mis libros ni nada. Entonces, pero es vacilón, pero yo siento que hay esta idea de que Julio es como el Godfather del enneagrama, puesto que fue tal vez el primero en sacar su serie del enneagrama en Línea Curva, su podcast, que debería empezar a grabar pronto, Mae. Y después iba a grabar. ¿En serio? Y aquí estoy. Bueno, mañana puede. Antes de grabar esto, te quedas de continuo. Okay, exacto. Y después Sam nos dimos cuenta entre el grupo de compas que Sam sabe muchísimo del asunto, pero yo creo que poca gente sabe que Sam es tan diestro en el tema. O sí, estoy equivocado, la gente sí sabe. No sé si sepan, pero no, tampoco me atrevería a decir que soy tan diestro. Creo que más bien, pues creo que con Julio es con quien más he hablado del enneagrama. Es una herramienta que, como en los equipos en los que era parte, la utilizamos bastante, y de hecho, como hicimos varias cosas para también enseñarle a otras personas, entonces creo que de ahí salió un poco, pues te haces un poquito hábil en poder manejar sobre todo las cuestiones de introducción. Hay muchas cosas que yo no sé o que no, o sea, cosas ya profundas del enneagrama, de detalles que luego a mí se me escapan, pero bueno, creo que aquí igual Julio aquí puede cubrir muchas de las cosas que yo no sepa y viceversa, pero Julio aquí la verdad es que es el que me lleva la ventaja. Pero sí, creo que Julio y yo, o sea, en particular, o sea, creo que es con quien más he hablado del enneagrama como en serio, pues, ¿no? Y después de como 7 series de enneagrama que hice para Línea Curva,
creo que Sam era de los pocos que estuvo invitado como en todas. O sea, literal, creo que estuvo, o sea, de verdad creo que hice como 3 y Sam estuvo invitado por lo menos en la mitad. Bueno, Sí, 3 de creo que ellas. grabamos como 2 o 3 episodios, Ujú. solos o en conjunto, ya ni sé, ya ni me acuerdo. Ya. Sí. Pero sí. Entonces, ¿por qué no empezamos desde el principio, así desde cero, como ¿cómo le explicamos a un chiquito de 8 años qué es el enneagrama? ¿Quién quiere atreverse? Bueno, yo no le explicaría a un chiquito de 8 años qué es el enneagrama. Creo que lo confundiría demasiado, pero entiendo el punto. Creo que el enneagrama es creo que la manera más fácil de explicarlo para la gente que no sabe qué es. Es una herramienta de personalidad. Diría que psicológica, es como un mapa de personalidad que me muestra dónde estoy. No me define como persona, pero sí me da pistas de por qué actúo como actúo. O sea, no se trata de de las cosas que hago necesariamente, sino de por qué hago lo que hago, ¿verdad? O sea, no es como que, como yo soy distraído, entonces soy 9. No, es por qué tenés este tipo de personalidad, o sea, por qué haces estas cosas. Tal vez es porque seas tal número y bueno, eso te puede dar como una guía para conocerte a vos mismo, ¿no? Entonces es un mapa de autodescubrimiento que se ha usado mal para querer descubrir a las demás personas, porque nos gusta el chisme y nos gusta juzgar. Entonces, por ahí. O sea, creo que sería mi explicación rápida. Sí, creo que para mí, a lo que regreso bastante es una herramienta de autoconocimiento, ¿no? Y obviamente es efectiva porque tiene puntos de referencia, ¿no? Que lo veremos, que son los números, ¿no? Que son como estos arquetipos de personalidad, que son, para mí son puntos de referencia, ¿no? Son marcadores en un camino de autoconocimiento en el cual yo puedo descubrir un poquito más acerca de por qué hago lo que hago, como decía Julio, ¿no? Y creo que eso es súper importante, es autoconocimiento, ¿no? Sí, lo podemos aplicar a otras personas, pero en realidad creo que la herramienta es más efectiva cuando estamos buscando entendernos a nosotros mismos, ¿no? Porque es una manera de poder desmenuzar nuestros comportamientos y nuestras motivaciones para hacerlo, ¿no? Entonces, pero sí, para mí es una herramienta, ¿no? Que es una herramienta, pues es algo que nos facilita el autoconocimiento. Yo creo que yo cuando escucho del enneagrama y que se pone de moda y que todo el mundo está hablando al respecto, yo vine a él súper escéptico, se dice. Escéptico. Y yo entré y bueno, el libro yo creo que me lo regalaron, me pasaron el PDF, entonces empiezo a leerlo porque no me costó nada, con cero expectativa de que me viniera realmente a decir nada, y realmente me sorprendió en el momento que logro encontrar mi número. O sea, no es que es muy exacto, pero sí toca, especialmente yo siento que donde me afectó bastante fue en ver las cosas malas de mí, las cosas que menos me gustan, las cosas que más vergüenza me dan. Ahí como que me tocó bien fuerte. Entonces ya fui y compré el audiolibro para poder estar escuchándolo o leyéndolo, que eso es otro debate, consumiendo el audio. Pero ya después de que lo leo y me llega bastante, me sorprende, se lo compro a mi esposa. Bueno, se lo paso a mi esposa, ella empieza a leer y es increíble lo buena herramienta que ha sido realmente, en este caso, digamos, para nuestro matrimonio. Ella poder entender basado en el número que soy, yo entenderla a ella basado en el número que ella es, y entender cómo se relacionan estos dos números, cuáles son las fortalezas del uno que le faltan. Por ejemplo, a yo, que aunque la gente no me cree, yo siento que soy un 3 y al contrario, ¿verdad? No sé, la verdad es que ha sido tan importante para nosotros que le hemos hecho un trabajo de evangelización a parejas y amigos y todo eso aquí. Eso de word of mouth que se va pasando de una persona a otra persona, pero sí, o sea, a mí la verdad es que me ha servido bastante. ¿De dónde rayos sale el enneagrama, Maes? Porque tengo entendido que eso es algo muy nuevo, ¿verdad? Es algo relativamente como moderno, pero viene de enseñanzas muy viejas. ¿Alguno de ustedes dos sabe? Sí, creo que o sea, se ha ido armando, siento yo. O sea, como que realmente es que no sé cómo que se considera viejo o nuevo, pero sí, o sea, no recuerdo el año exacto, pero sí, o sea, menos de 100 años, pues, que menos de 100 alguien, años, bueno, correcto.
Sí, creo que la persona que ya lo llamó como enneagrama y ya le puso números y le puso personalidades, creo que sigue vivo. Sí, Naranjo, ¿no? Creo que es. Naranjo, sí. Que Creo que se llama Juan Naranjo, ¿no? Chileno. Sí. Ajá, es chileno que acaba Es chileno. Qué Sí, interesante. acaba en California con Ujú. algunas de las comunidades franciscanas de allá y por ahí Ujú. se populariza porque lo empiezan a utilizar como en retiros espirituales, etcétera, y por ahí toma como ese lado y obviamente por ahí también lo toma Richard Rohr en los 80s cuando Naranjo está escribiendo ya sobre esto y Richard Rohr hace su libro de una perspectiva cristiana del enneagrama y eso fue en los 80s más o menos, pero si te vas hacia atrás, o sea, la verdad es que nadie sabe bien de dónde viene Ujú. la mitología del enneagrama es que era utilizado por lo que son los padres del desierto en los primeros siglos, que después llegó a los sufis, que son como estos hombres sabios de Medio Oriente, que después por medio de eso y los musulmanes llegan hacia la península ibérica y por ahí lo retoman algunos de los franciscanos de ahí y se lo llevan al nuevo continente y así. O sea, ha sido una cuestión que ha sido como ido pasando de sabios en sabios, y que o sea, hay mucha mitología alrededor de esto, ¿no? Entonces dicen que era lo que utilizaban los sabios para aconsejar a los reyes, ¿no? En cuanto a sabiduría y cómo poder entender a los hombres, etcétera, etcétera. Pero sí, esta última como iteración, esta última, pues, versión, por así decirlo, tiene su origen por ahí de los 70s y 80s, justo con Naranjo y en estas comunidades franciscanas católicas en California, si no estoy equivocado. Sí, y además. Pero sí es algo muy nuevo, ¿no? O sea, dentro de Sí, todo, sí, es algo muy totalmente. nuevo. Por lo menos la manera en la que lo conocemos ahorita. De hecho, o sea, se utilizaba, pero no se hablaba como si fuese enneagrama. No es que llegaban y les decían, ma, es que sí, vos sos fijo un 8 y por esto y esto y esto. No, sino que era como el mapa ahí, medio vago, pero fue como Naranjo el que lo armó. O sea, fue el Naranjo el que incluso creo que le dio como el símbolo de tres figuras, que era el círculo, el triángulo y el hexa, ¿no? O sea, como Entonces. Eso parece un símbolo forma satánico. Por eso es que la mitad de los cristianos más más bueno. fundamentales lo detestan. O místico, Parece un símbolo, ¿no? es místico, sí, Sí. porque parece un símbolo satánico porque el símbolo satánico es un pentagrama. Realmente no es que no es que el pentagrama es un símbolo satánico, es que se volvió satánico porque pues el pentagrama existe y alguien satánico dijo, fue bueno, adoptado. vamos a usar esta vara para invocar a Satanás. Exacto. Entonces el enneagrama literalmente o sea, el pentagrama es de 5 lados, pues se llama pentagrama. El enneagrama es de 9 lados, por eso se llama enneagrama. Entonces, sí, bueno, todo esto y obviamente tiene una repercusión en el mundo cristiano porque lo empezó a utilizar Richard Rohr. Entonces ya cuando él lo mete, pues mucha gente seguidora de Richard Rohr pues se va detrás. Se puede decir que entre ellos, no sé si hablo por Sam, pero por lo menos yo, o sea, como la persona que lea a Richard Rohr y que lo ha seguido en cierto sentido, pues ahí cae, ¿verdad? Y yo también ese libro lo escuché, no lo leí, lo escuché, Andrés, el de una perspectiva cristiana del enneagrama. Y después me leí el de los hermanos, iba a decir el de los hermanos Rousseau como si fuera Marvel. No, pero se llama Rousseau uno de los dos, ¿no? Y Ian. No, ese es el de Ian Morgan, pero el otro, el de el grande celeste que se llama enneagrama. Endgame. Perdón. Que bueno, este libro que les digo que se llama La sabiduría del enneagrama fue escrito por las dos personas que crearon el test que vos te puedes meter a Google y hacer, y ellos mismos dicen este test tiene un 80% de probabilidades de ser efectivo. Lo que yo recomiendo, dicen ellos, es leer los primeros 3 números que te salen y empezar tu viaje de autodescubrimiento. Y el otro es el de Ian Morgan, y ese creo que es el más popular, y es Susan Stabil, creo que se llama, que se llama Camino de Regreso a Ti, que ese ya es como el libro pues más popular dentro del ambiente cristiano. Ese es como el reggaetón del enneagrama. No, tampoco. No es como así lo más popular, lo más pop.
Sí, sí, es como el pop, pero el reggaetón es Ok. más bajo. Ok. Depende, a menos de que sea Bad Bunny. I love you, Entonces sí. Julio. Ah, no. Sí, ¿por qué no empezamos a hablar de los números y ver qué significan? Porque digamos, yo me hice el test, me salió, no sé qué mierda me salió, a lo cual no significó absolutamente nada porque yo no sabía qué significaba cada número, ¿verdad? Entonces nada hago con saber qué número soy si no sé qué significa cada número y me leo el libro y el libro invierte bastante tiempo explicando, digamos, por ejemplo, en los números, ¿verdad? ¿Qué es un uno? ¿Cómo son las relaciones de un uno? Si no me equivoco, es cómo es un uno desintegrado, cómo es un uno que deja que el miedo sea la fuerza que guía su vida, cosas así. Entonces a usted le dan como 4 diferentes o 5 diferentes niveles donde usted, o sea, es muy difícil. Si usted, o sea, si usted se conoce a usted mismo, que yo creo que todas las personas se conocen a sí mismo, inmediatamente califican en uno. O se pueden ver a sí mismo. Ahora, se cabe el error, ¿verdad? De que uno tiene expectativas, que uno quiere creer que uno es siempre mejor. Entonces hay veces que usted puede confundir no quién es, sino quién usted quiere ser o qué es el número que usted admira y todo eso. Pero invertamos un ratico explicando cosas básicas de cada uno. Pero no sé cómo, mae, cómo podemos hacer esto sin que grabemos 4 horas. ¿Por qué no hablamos un poquito de cuáles son, o sea, de dónde vienen los números, que es básicamente la definición de las agrupaciones, ¿no? Ok. Y de ahí podemos hablar un poco acerca de las necesidades de cada número y si queremos ahí adentrar un poquito más. Yo ¿No? lo que Y más luego, he al disfrutado final, es buscar characters de ficción y cuáles son sus números. ¿cuáles Eso son sus ayuda números? Sí. muchísimo. Pero creo que, o sea, lo importante es, porque creo que es el punto es lo que hace diferente el enneagrama de algunos otros test de personalidad, que puedan ser, muy efectivos o no, es que lo que el enneagrama busca en definición, apunta a lo que decide apuntar es a la necesidad que tiene cada persona, ¿no? O sea, tú como persona, ¿qué necesidad básica tienes, ¿no? Yo, hablando de necesidad básica obviamente todos tenemos una necesidad de cosas básicas, sentirnos amados, sentirnos protegidos, sentirnos que nuestras necesidades son suplidas, etcétera, ¿no? Pero aquí es donde cada número tiene una necesidad que rige, por así decirlo, la manera en la que decide ver el mundo, ¿no? Y eso es muy importante porque eso se crea o se define cuando eres niño, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu necesidad básica, ¿no? Y si nos vamos a algunas de las... Ahorita podemos verlos uno por uno, pero por ejemplo, la necesidad básica del uno es ser bueno, ¿no? Y si lo quieres ver, al revés, es evadir ser malo, ¿no? Entonces, cada uno de los números o cada una de las personalidades, por así decirlo, tiene una necesidad básica que rige su mundo y por medio del cual es un filtro por el cual ven todo. Entonces, todas sus relaciones, todas sus acciones, todas sus miedos, todo lo que quieren cumplir en la vida está definido por esa necesidad básica a un nivel muy profundo. No es como que estén pensando en eso todo el tiempo, ¿no? Sino a nivel muy profundo, subconsciente, están buscando suplir esa necesidad, a través de lo que hacen, lo que son, la manera en la que se relacionan con los demás. Entonces, por medio de eso, entonces se crean, o sea, están estos 9 números, ¿no? Por eso el enneagrama, 9 números, que cada uno de ellos tiene una necesidad básica diferente, y bueno, están agrupados en unas triadas y nos podríamos clavar ahí también, pero básicamente esa es la definición general de lo que es un número, ¿no? Entonces, una agrupación de personas o de personalidades, ¿no? Que tienen una necesidad básica en común. Entonces, nos podríamos ir por una, no sé si quieres que hagamos eso, nos podemos ir una por una diciendo cuáles son las necesidades básicas de cada número y de ahí podemos explicar un poquito más, Julio. Sí, creo que de hecho lo podemos hacer así. Ahora que mencionaste el uno de que su necesidad básica es ser bueno o decir evadir ser malo y también tal vez mucha gente piensa como, bueno, pero es que yo no quiero ser bueno porque, ¿verdad? O sea, como que puede haber mucha gente que sí sea uno y diga, pues mi propósito no es ser bueno, ¿verdad? Pero es una necesidad muy profunda. Ahora, Andrés decía algo como que él cree que la gente se conoce a sí mismo y yo siento que como que no, o sea, realmente cuesta mucho conocernos a profundidad, ¿verdad? Porque yo puedo decir más o menos cómo soy, pero a profundidad para eso existe
herramientas como el eneagrama. Entonces, ¿qué significa ser bueno? Porque mucha gente lo puede pensar así. Ahí es donde pueden existir un montón de personas y aquí hay algo que me gustaría aclarar porque mucha gente puede estar pensando, bueno, entonces solo existen 9 tipos de personas en el mundo. No. ¿Verdad? Hay un montón de tipos 1, por ejemplo, que son muy diferentes unos de otros, ¿verdad? Pero su necesidad básica probablemente es la misma, que es ser bueno o evadir ser malo. Ahora, ¿qué significa ser bueno para una persona en un contexto social donde servirle la comida a papá, que era el hombre de la casa, era algo que estaba bien, ¿verdad? Entonces, para una persona como esta, ser bueno es probablemente estar sometido a las reglas de un hombre toda su vida. Pero puede existir otra persona tipo 1 que para ella ser buena es todo lo contrario. Es ser un revolucionario y leer a Mac. Exactamente. Correcto. Entonces, todo se rige, depende de lo que para ellos moralmente está bien. O para que después de eso entran los subtipos y después de eso ya pues ahí sí grabamos 5 horas, pero para muchas personas es ser bueno según la sociedad, para muchas personas es ser bueno según ellos, ¿verdad? Ser bueno o ser buena según ellos o ellas, y para otra persona es ser bueno según mi pareja, ¿no? Entonces, ahí cambian un montón de cosas, pero la motivación le cambiaría la palabra bueno, o sea que en realidad en definición es bueno, pero le cambiaría la palabra bueno por ser correcto o correcto. Una persona y estas personas se notan bastante. Estas personas se notan mucho en ciertos sentidos porque son éticamente correctas, ¿no? O sea, personas que generalmente no les gusta la trampa y se sienten culpables haciendo trampa, ¿verdad? O sea, o personas que tienen estándares morales bastante altos, que luchan mucho tal vez por los derechos humanos y que ¿verdad? Se manifiesta mucho sobre eso. O que se enojan cuando la gente hace trampa, o se enojan cuando hay injusticias, ¿no? Ajá, ya. Sí, digamos, como los estándares morales es cuando hay injusticias, pues se enojan bastante en escalas pequeñas, en escalas grandes. O sea, si es injusto que un policía en Estados Unidos mate a un negro solo por ser negro, se enojan demasiado con eso, pero también se enojan demasiado si estás jugando, no sé, a Monopoly y agarrar los dados, agarrar los dados y te lo brincas, exacto, o te robas algo, o sea, y tienen casi que la misma pasión. Y los uno en particular me encantan porque cuando se estresan demasiado empiezan a limpiar, literalmente limpian la casa, ¿por qué? Porque para ellos es correcto que todo esté en orden y que todo esté limpio, no necesariamente porque sean personas ordenadas, pero sino porque limpiar u ordenar es por decirlo así, como refleja lo que realmente quieren dentro de su corazón y es ordenar todo el mundo. Entonces, como no pueden ordenar todo el mundo, ordenan su casa, ¿verdad? O sea, literalmente ellos quieren ordenar el mundo y que el mundo se rija según lo que ellos crean que es correcto. Y para hacer una nota aquí que creo que es importante también, porque esto va a ser, va a ser verdadero acerca de cada uno de los números, es que obviamente hay niveles de madurez de cada uno de las personas, ¿no? Entonces, puede haber un uno muy inmaduro que es completamente controlador, que no deja a nadie que se equivoque, que a todos los va juzgar. Los va a juzgar, los va a o regañar. O regañar, les va a hacer comentarios, etcétera. Y hay unos que han aprendido y han madurado que no pueden tener, aunque siguen teniendo esa necesidad, no tienen el control del mundo y saben aceptar las cosas que están fuera de su control. Entonces, esto es real para cada uno de los números, ¿no? Entonces, cómo son las expresiones hacia afuera se pueden ver de maneras muy diferentes. Y creo que eso es una de las cosas más importantes del eneagrama, es que la necesidad es la misma, pero las expresiones hacia afuera pueden ser muy diferentes dependiendo de la personalidad de la persona, pero también, pues sí, su madurez, ¿no? Entonces, como todo en la vida, ¿no? Pero creo que es importante porque mucha gente se queda atorada así de, no, yo nunca haría eso, ¿no? Yo entonces no soy uno, aunque la motivación sí sea la correcta, entonces creo que es importante mantener estas cosas. ¿Por qué? Por eso, para mí es muy importante esto que es una herramienta. El empezarte a hacer las preguntas de qué número seré, abre dentro de ti una conversación acerca de ser honesto contigo
mismo de cuáles son tus necesidades, que creo que para mí es una de las cosas más importantes y una de las herramientas mismas de la herramienta. O sea, la herramienta no es llegar nada más al número, sino es empezar a hacerte estas preguntas. El trayecto que te toma en descubrir quién eres es parte de la herramienta misma. No nada más es quiero llegar rápido al número para saber qué número soy y que me digan las respuestas, ¿no? Sino la herramienta es empezarte a hacer las preguntas para descubrir quién eres, porque seguramente son cosas que nunca te has preguntado de por qué actúas como actúas, ¿no? Entonces también tener un poco de paciencia mientras están en este trayecto, porque justo el trayecto es la herramienta, ¿no? Y creo que es, bueno, importante de notar. Ya me descarrilé yo aquí y estamos hablando del número 1. Está perfecto, porque yo pienso que si vamos a empezar en orden y número 1 es ser correcto o ser bueno, ¿qué cosas importantes podríamos decir? El 1 será mejor basarnos en lo que son deseos e ir uno por uno, o deseos y miedos. Aunque el deseo y el miedo es lo contrario, ¿verdad? Como dice usted, el miedo es no ser bueno o no ser correcto. Ahora, qué bueno que tocaste eso. Aquí podemos empezar a abordar el tema, porque entre el deseo y el miedo hay una línea muy delgada, ¿verdad? O sea, vos puedes buscar tu deseo a través del miedo y conseguirlo, ¿verdad? Y creo, al igual que... Dame un ejemplo, men. Por ejemplo, el deseo del poder en un dictador puede estar basado en su miedo más grande, ¿verdad? ¿Y cuál es el miedo más grande? Que lo controlen a él. Entonces, entiendo. Por medio de ese miedo, él trata y busca cómo controlar a la gente. Creo que la mayoría de los dictadores funcionan por miedo, la mayoría del mundo. Ahora, existe otra línea muy delgada que es, yo diría que, y aquí sí me vuelvo un toque bastante pandereta, muy, muy bíblico y muy cristiano, pero creo que el antónimo del miedo es el amor. Entonces, hay gente que puede buscar poder también, pero su motivación es el amor, o por lo menos, no sé, las cosas buenas en vez de las cosas malas. O sea, en vez de temor, amor. Entonces, también podría ser una persona con mucho poder, bastante, con mucha influencia, pero su motivación principal realmente es el amor. Creo que pocos dictadores en el mundo, o decir ninguno, se atrevería a decir, bueno, yo voy a regir esto por el amor a todo este pueblo. Probablemente no va a ser así, pero la mayoría de pastores, quiero decir, seguro que sí. Todo el sarcasmo. Entonces, creo que se entiende el punto, ¿no? O sea, podemos buscar nuestro deseo tanto por miedo como por amor, y hay una línea muy delgada en la que, por eso digo que que creo que no nos conocemos tanto a profundidad, porque tal vez no sabemos al final si lo que estamos haciendo está bien o está mal. O sea, entre el bien y el mal hay una línea muy delgada, porque tenemos ambas cosas. Entonces, bueno, hablamos del 1, ahora podríamos hablar del 2 como para ir hablando de otros números también, y el 2 lo que tiene es el deseo o la necesidad de ser amado o ser amada. Este número en particular, sé que de muchos números voy a decir casi que lo mismo, pero me llama mucho la atención el 2, porque para suplir su necesidad de ser amado o de ser amada, busca cómo complacer a los demás, ¿verdad? No tratan de que el amor de las personas les llegue de manera natural, porque muy en sus adentros dudan de que eso pueda ser así. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que hacer cosas para que esta persona me ame, y ese amor se camufla mucho de aceptación, ¿verdad? Como de que me acepte, pero realmente lo que quiero es ser querido, ser querida. O sea, necesito que alguien sienta ese amor por mí. Sin embargo, lo que más me llama la atención de esto, y lo entendí en una de las entrevistas que hice para Línea Curva, fue que la persona que fue tipo 2 me dijo, al final de cuentas, no va a haber nada que yo pueda hacer para obtener el amor que yo quiero, ¿verdad? Entonces, busca ser amada toda su vida, pero en un momento de su vida se dio cuenta que no había nada, no había regalos que podía dar, no había tiempo que podía dar, no había cariño que podía dar, no había nada que pudiese dar, servicio que pudiese dar para obtener el amor que ella quería. Entonces llegamos a una conclusión, y es que el amor que ella quería solamente se lo podía dar una persona, ella misma. Entonces, correcto. El problema del 2 es que se enfoca tanto en que otras personas las amen, que se les olvida amarse a ellas mismas. Sí, que es esta cuestión de suplir la necesidad de los demás y evadir tus propias necesidades, ¿no? Para recibir eso que necesitas, ¿no? Que es de cierta manera paradójico, ¿no? Y
yo lo había oído, digo, también otra de las maneras de expresar esto es la necesidad de ser necesitados, ¿no? Que creo que le quita, porque todos queremos ser amados, ¿no? Pero el 2 tiene esta necesidad de que los demás lo volteen a ver a ellos y decir, oye, te necesito cerca. No nada más te quiero y pues ahí luego nos hablamos, sino hay no quiero decirlo así porque suena negativo, aunque lo puede ser y puede ser totalmente eso, pero hay una codependencia, hay una vinculación de dos personas, ¿no? Y es una de las cosas del 2, quiero decir, es el 2, el 3 y el 4, que están dentro de la misma triada, que son los tipos o sea, los números que su necesidad tiene que ver con los demás. Solamente pueden suplir su necesidad cuando hay otras personas alrededor de ellos. ¿A qué me refiero? El 2 necesita ser necesitado, no puede suplir su necesidad. Como el 1 lo único que quiere es ser correcto. Entonces, el 2 necesita a otras personas a fuerzas para suplir su necesidad, ¿no? Así como el 3 y el 4, y ahorita veremos eso, ¿no? Pero hay esta necesidad de hacer una vinculación con los demás para suplir esa necesidad de que los demás te quieren, generalmente por lo que haces y lo que significas para ellos, ¿no? Ya sea a nivel práctico, servicio práctico, ¿no? O sea, oye, yo te llevo de comer, yo te llevo a tu casa, yo te doy un aventón, te doy un ride, lo que sea, o a nivel emocional, ¿no? Sin ti no puedo, sin ti no podría vivir, no podría sobrevivir, etcétera, ¿no? Y eso se ve reflejado en muchos tipos de relaciones, ¿no? Sí, y ahí se ve también todo lo que hacen para obtener su deseo más grande, ¿no? De ser amado. O sea, entonces ahí se ve como también el nivel de qué tan sano está emocionalmente y qué tan enfermo está emocionalmente, aunque suene feo esto, pero como lo decía Sam al inicio, ¿no? Existen 2 maduros y 2 inmaduros. Hay 2 maduros que pues su necesidad básica nunca se les quita, pero ya entienden que no pueden que no deberían de hacer nada para ser amados. Entonces esa generosidad es más natural, tratan de que en la medida de lo posible no busquen nada a cambio, pero están los 2 inmaduros que ya empiezan a reclamarte todo lo que han hecho por vos, son bastante manipuladores, y yo lo llamaría como popularmente se dice esta palabra en tendencia, como una persona tóxica. O sea, ya el tipo es como, no sé si han visto Elvira de los Looney Tunes, la que sí. agarra a los animales. Y los estripa. Totalmente. O sea, Elvira definitivamente es un tipo 2 muy insano, ¿verdad? O sea, es como necesito que me necesiten. Es eso, necesito que me necesiten, y si no estás conmigo, pues me vuelvo loca. O sea, ya llega como a ese nivel. Ahora, un consejo que yo le daría a los 2 es no sos amado por lo que das, sino por lo que sos, ¿verdad? O sea, por lo que sos como persona. Y si alguien no te valida por eso, pues esa persona no debería estar en tu vida. Yo quería... ¿verdad? Y claro, Oh, sorry. Dale. No, que quería dale. mencionar 2 personajes de ficción que son 2, como para que la gente pueda darse una idea. Tenemos a Sam, el amigo de Frodo, el Señor de los Amigos. Se cree que ¿De los amigos? Del Señor de los Anillos. Idiota. Sam, del Señor de los Anillos. Buenísima esa peli, man. Y tenemos a Judy Hopps, no sé si han visto Zootopia, la conejita que es policía, también que tiene así como esa necesidad de dar toda su vida por los demás. Hablando de eso también, de el Enneagrama 1, tenemos a Hermione Granger de Harry Potter, que es así toda exacta, así como todo tiene que estar perfecto. Ese controlador. Ese es del libro. Hermione Granger es del libro. No de tanto de la película. No, que me refiero a que es un ejemplo perfecto del 1. Sí. Es el ejemplo perfecto. O sea, es el ejemplo perfecto. Alguien leyó el tipo 1 y dijo, vamos a quedar a eso me refiero. Yeah. Sí, y también podríamos decir, pues, también podríamos decir personajes reales, o sea, como figuras públicas reales que son 1 y 2 también, para que se den una idea. Yo ahí sí yo le quedo mal, porque mi research de horas para saber personajes de Disney no me dio nada, no me dio tiempo para personas reales. ¿Sabe que me gustaría hacer algo rapidito también? Es que digamos, antes de continuar, cuáles son nuestros números, cada uno, para que entonces ya cuando nos toque... Al final. Sí, bueno, para que sea sorpresa. Para generar suspenso. Spoiler alert, este es el podcast del demonio.
Eso, Ok, eso es muy controversial, Rick. Satanás, ¿qué número sería del Tengo enneagrama? otra teoría con eso también, Andrés. Tengo otra teoría y eso nos da Uy, mucho ya quiero tiempo. saber, pero dejémoslo para el final entonces también. El diablo es 3. Y David Rockstar. Porque David se lo viste sabe de luz. muy bien. Que David Claro. es 3 también. ¿Pasamos al Hasta el 3? final. Es 6. Para mí, Satanás es la representación del mal, entonces es todos los números de manera insana. De manera insana. Y el Cristo son todos los números de manera sana. Exacto. Nice. El yin yang. cristograma, exactamente. Pasemos al Ya 3 la dejo. entonces. Ahora sí, vamos al 3. ¿¿Cuál es el deseo Michael Jordan. y el miedo? No, hay que Michael saltarnos Jordan el es 3. tres. ¿Para qué hablar del 3? No, Michael Jordan es 3. Hay un mae Michael muy Jordan es famoso. 3. Hay un mae muy famoso que ha tenido un podcast que se llama Catálisis. Es 3. Messi, ¿qué tipo es? ¿Estás Anda diciendo para allá, que bobo, Benjamín anda es- para allá. Messi creo que es 6. Benjamín no es 3. Por Messi fin es- alguien bueno siendo 6. ¿No será 5? No, me duró tampoco la Le gloria. dolió, La le dolió a confu- Rick, la le dolió. confusión Bueno, vamos de a hablar del 3 y no, nunca vamos a avanzar. El 3. Ahorita explicamos lo del 5. Son guapísimos. Y Rick Son guapísimos. y Julio. Los tres son guapísimos porque son súper vanidosos, entonces se arreglan bastante. No. El tipo 3, creo que ya empezamos con un número dominante, ¿verdad? Habíamos hablado de dos tipos que eran un poquito más dependientes, ¿verdad? Que tenían como una necesidad hacia las personas, pero ya el 3 es como una persona de estas gentes que vos decís, madre, tiene personalidad, ¿verdad? Es una persona que se nota, que se hace notar. Se le llama mucho el camaleón porque son personas que pueden estar en diferentes ambientes, perfectamente, tratan de encajar en diferentes ambientes. ¿Y por qué? Porque su deseo más íntimo es ser aceptados, ser valiosos, ¿verdad? Entonces, o sea, como que se meten en diferentes ambientes para tener como cierta validez. Generalmente si un tema no les importa, donde no ven ese tipo de validez, pues pasan la página, pero buscan otro lado donde sí lo puedan hacer. Son muy pragmáticos, orientados al éxito, ¿verdad? Adaptables, sobresalientes, son muy ambiciosos. Entonces hay muchos 3 en el mundo que los ves ahí en la calle. El estereotipo del 3 es una persona como súper bien vestida y súper exitoso, pero pues hay de todos. Conozco 3 de todo tipo y creo que eso nada más es un estereotipo. Conozco 3 exitosos y 3 que no son exitosos, pero buscan el éxito porque eso les da validez, ¿verdad? Entonces no sé si Sam quiere hablar de eso. Uh-huh. No, así como el 1, también es muy importante para el 3 la definición de lo que es éxito, ¿no? Porque de acuerdo a eso se arma entonces pues el filtro por medio del cual resuelven esa pregunta, ¿no? De si soy valioso o no. Entonces depende mucho también de lo que para ellos dentro de su trasfondo, o sea, de cómo crecieron, etcétera, lo que para ellos es valioso, ¿no? O a lo que ellos aprendieron a darle valor. Y querer buscar eso, pero creo que también resuelve mucho la pregunta al revés, que es el miedo del 3 es no trascender, o sea, el miedo del 3 es que se olviden de ti, que o sea, que seas promedio, que nunca sobresalgas, ¿no? Y creo que de ahí viene mucho esta necesidad entonces de cómo le hago, qué es lo que está en mis manos para poder sobresalir. Entonces, el 3 es muy bueno observando a la gente y pudiendo medir qué es lo que ellos, o sea, qué es lo que le tienen que entregar al que tienen enfrente para que los considere alguien valioso, ¿no? Entonces, por eso son camaleónicos en la manera en la que hablan, en los temas que saben, la manera en la que se presentan, justamente por eso, porque básicamente quieren que no importa quién esté enfrente de ellos, la persona los considera alguien valioso. Y también son muy buenos en encontrar la jerarquía y pegarle a la gente con más importancia, ¿no? Entonces, dentro de un ambiente social o de, por ejemplo, un trabajo, obviamente el jefe, pero también la persona más influyente van a ser sus blancos, ¿no? Entonces, al que van a tratar de impresionar, no quieren impresionar al que no tiene voz ni voto, no, sino quieren impresionar a la persona más influyente del ambiente, y poder posicionarse en un buen lugar. ¿Y cómo se ve eso? Pues obviamente sí, el estereotipo es lo que dijo Julio, pero se puede ver de muchas maneras, ¿no? Y digamos, son personas que tratan. Dale. Una de las razones que yo pensaba que tal vez sería buena idea ir mostrando
quiénes son cada uno es porque dependiendo del número de nosotros, como que la explicación de esa persona tiene más peso, digamos. Escuchar a Sam hablar del 3, yo pienso que tiene más peso porque Sam es un 3. Quisiera escuchar a David ahorita hablar del 3. Sí, pero no, o sea, esperarnos hasta el final tal vez no sé si sea buena idea. David es un 3 y ha estado engañado por mucho tiempo pensando que era un 9. Y entonces ahorita también me gustaría, digamos, escuchar a David qué piensa de ser 3, pero tiene mucho valor, digamos. Yo muchos de estos estereotipos de 3 no los reflejo porque yo detesto ser un 3 y entonces yo lucho constantemente con reflejar lo contrario o irme al lado opuesto. Y yo siento que una de las cosas que sucede conmigo es la capacidad esta de camaleón hace que para mí sea fácil entonces encontrar un número que me gusta más y tratar de hacer algo como para parecer ese número en vez de otro. Pero sí, es muy interesante en ese caso. No sé, ¿qué piensan? Digamos, ahorita que llegamos al 5 y al 6, escuchar a Rick hablar de esos también va a ser, creo yo que más importante, puesto que él creyó ser 5 por mucho tiempo y se dio cuenta hace poco que es 6, ¿verdad? Spoilers. Hace mucho, ya tiene mucho. Ya 2 tiene años. mucho sufriendo con eso, Rick. Era cuando el enneagrama era relevante, ya no. Y ya no sufre entonces. Todavía sufre, pero ahora en silencio. Pero en silencio, sí. Posición fetal en la ducha. ¿Quiénes son los 3 famosos entonces, aparte de Michael Jordan, dijo, ¿verdad? Que me gustaría agregar algo aquí, porque muchas... me da mucha risa cuando un 3 habla de ser 3, porque, por ejemplo, Sam enfoca todo lo malo. ¿Verdad? O sea, Claro, es como casi así, imposible no hacerlo. Sí, es cuando me escuchen hablar de mi número, pues probablemente también va a ser así. Pero los 3, ¿en qué cosas son muy buenos? Es que son líderes natos, como yo dije, siempre sobresalen. Entonces, cuando son sanos, cuando son personas sanas, logran. El 3 tiene algo. Cuando está mal, si él pierde, todos pierden. Pero cuando está bien, todos ganan junto con él, ¿no? O sea, vamos a ganar y todos ganan conmigo. Entonces, un claro ejemplo famoso de un 3 es Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Cuando Cristiano Ronaldo está mal, si él pierde, todos pierden. Y si él llega a ganar, ganó él, solo por mérito de él. Pero cuando Cristiano Ronaldo está bien, él hace que todo el equipo gane. O sea, literalmente se echa el equipo al hombro. Michael Jordan era así, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que son líderes natos que si están bien integrados, pueden literalmente echarse cualquier equipo al hombro y llevarlos hacia el éxito, porque ellos van a buscar el éxito, sea de buena manera o de mala manera, ¿no? O sea, como dijimos, por miedo o por amor, pero van a buscar el éxito. Entonces, existen 3 de ficción, creo que... no sé si me escapa ahorita un 3 de ficción, pero sí bastantes. No creo si Tony Stark era 3. Sí, según yo, Tony Stark es 3, ¿no? Andrés, Sí, corrígeme. Tony Stark Sí, Tony Stark es 3. También me dio mucha risa que uno de los que dicen que es 3-3 es Gastón de La Bella y la Bestia, que es uno de los ejemplos así como que hasta da vergüenza. Y a Jim de The Office, John Krasinski. ¿Dicen que es 3? No, Sí, leí en 2 diferentes reportajes que era 3, pero con ala 4. Sí, ya. Creo que lo podría ver, sí. Bueno, ahorita regresa David, pero creo que justo lo que dice Julio es importante, ¿no? Por eso a veces leer el enneagrama es doloroso. Más que acabar emocionado, se te antojan las características de otros números, ¿no? Las positivas de otros números, y cuando ves lo que te falta a ti, a veces como que, híjole, te sientes incómodo porque sabes que es real, ¿no? Y creo que eso es parte de la conversación, o de la herramienta, es el poder ser honestos con nosotros mismos acerca de cuáles son realmente nuestras debilidades y en qué fallamos, ¿no? Porque justamente eso es lo que hace esta herramienta en cuanto a introspecciones. Te revela, te pone muy claro en la página las cosas que dices, híjole, sí, yo he hecho eso. Y son cosas que cuando están escondidas, o sea, un 3 tal vez lo van a acusar de otras cosas, pero no lo va, o sea, que alguien llegue y te diga así de tú eres bien falso, solamente me dices las cosas que quiero oír o sea, que te digan eso es como que te revelaron, así como que te expusieron
enfrente de todos, ¿no? Y es doloroso, o sea, porque nunca, o sea, es hasta difícil admitir ese tipo de cosas. Y creo que eso es cierto para muchos, para todos los números. O sea, hay algo en el centro de ellos que es hasta como revelar esto es doloroso de mí, porque sé que es cierto, ¿no? Es como el chiclocentro, ¿no? No sé si alguna vez han visto esa película animada de La leyenda de los guardianes, donde sale Santa Claus y el conejo de Pascua. Y dice, ¿cuál es tu centro? ¿No? O sea, ¿cuál es tu centro? Y eso es lo que motiva todo, ¿no? Entonces, en el caso de Santa Claus era, creo que el asombro, ¿no? Y el asombro lo lleva a hacer todo lo que hace, bueno y malo, ¿no? Entonces, y creo que es un poco como el darle al centro de lo que es el número para ti, que es tu personalidad, en realidad es una respuesta acerca de quién eres, ¿no? Y eso, y ver cómo salen cosas buenas y malas desde ahí, es un proceso de autoaceptación, de decir, las cosas negativas que tengo también soy yo, o sea, no solamente son las cosas buenas, soy también las cosas negativas, y eso está bien, y tengo que poder aceptarme desde ahí y trabajar en crecer en cada una de esas áreas, ¿no? Pero el punto de partida es poder aceptar. Sí. Hablamos del 4. Me encanta. Hablemos del 4. El 4, famoso Jesiah Hansen, y ya. Y ya, solamente había uno. Y ya, pasemos al 5. El 4 también está en relación con otros números, ¿no? Que también quería mencionar del 3. El 3, por eso digo que el 2, el 3 y el 4 tienen que ver con los demás, porque la necesidad del 2 es ser aceptado por los demás, es ser necesitado por los demás. La necesidad del 3 es ser aceptado, ser valioso en los ojos de los demás también. O sea, no solamente es que tú te sientes valioso, sino que los demás te consideran a ti valioso, porque si no es satisfactorio. Y el 4, la necesidad del 4 es ser único. Y solamente es único cuando te comparas con los demás y dices, soy el único que es así, ¿no? Entonces, esa es la motivación del 4, es ser diferente, ser único en comparación a la gente que los rodea. Pero su meta entonces es complacerse a sí mismo, en vez de a diferencia de los primeros 3, ¿o no? Que es hacia los demás. Creo que son dos cosas. O sea, hay una cuestión de que el 4 se deprime si se da cuenta que es como los demás, ¿sí? Hay un lado por eso al 4 le dicen el artista, ¿no? Es el que es diferente el que sobresale y ni siquiera que no tiene que ver con su éxito, aunque puede ser exitoso, sino tiene que ver con ser diferente, nunca ser el primero en haber escuchado la banda, en haber visto esto, en haber leído tal cosa, ser el único que lo pensó de esta manera, y eso les da validación a ellos, pero solamente funciona en comparación a los demás, ¿no? Y esa es la trampa del 4. Es como un híbrido, ¿no? O sea, sí es como hacia mí, pero también quiero que todo el mundo lo note. Ajá, entiendo. Es como quiero ser misterioso y pasar desapercibido, pero que al mismo tiempo todo el mundo diga más sí es raro. ¿Verdad? O sea, es como ese feeling. Diría que un famoso 4 es Tim Burton, ¿verdad? Es como este más misterioso que hace cosas únicas, pero que al final quiere reconocimiento de una u otra manera. Creo que todos los números quieren reconocimiento de una u otra manera, es algo de ser humano, pero creo que el 4 lo busca como así. No sé, el 4 es es como el número que más me cuesta describir, pero el que me es más fácil de identificar, ¿verdad? Porque son muy profundos. Por fuera no parecen nada sensibles, pero son muy sensibles, son muy dramáticos en todos los sentidos, o sea, en el buen sentido, en el mal sentido, también por eso son muy creativos, pero esto nace desde algo que los demás números no encuentran con tanta facilidad que el 4 sí, es como interiorizar dentro de sus emociones, entonces poder mostrarlo al mundo de una manera artística. Todos los números lo podemos hacer, pero al 4 se le facilita muchísimo más, ¿verdad? Es como el 3.
el 3 tiene este espíritu emprendedor de montar negocios. Todo lo podemos hacer, pero al 3 se le facilita más por su deseo. Entonces, este deseo de ser único, el 4, hace que profundice demasiado en sus emociones y que pueda sobresalir de manera fácil. A un 4 no le cuesta ser 4. ¿Verdad? No le cuesta mostrarse único o sobresalir ante la gente. No le cuesta para nada. Lo que pasa es que el pecado del 4 es la envidia. Entonces, si encuentra a otra persona, a otro 4, es como, ¿verdad? O sea, es como, qué aburrido, existe otro 4. Sí, literalmente. Y deberían ser los mejores amigos. Qué aburrido. Es el que quiere solo escuchar bandas exista. que nadie escucha. Ajá. Y decirle a los demás así de tú nunca has escuchado esta banda, ¿no? Y la primera persona que llega y dice, yo sí lo ubico, ¿no? Te dice, pero nunca escuchaste seguramente el lado B de no sé qué, ¿no? Y entonces es como, es hasta una competencia un poco en cuanto a ver quién es más único. Y alguna vez lo leí, no me acuerdo si es en el Richard Rohr, en alguno de ellos, pero dice que el 4 tiene una cualidad de hacer o sea, ve su vida como una narrativa, como una historia, ¿no? Y por eso interioriza y por eso le da un valor intrínseco a la cotidianeidad de su vida, porque para ellos su vida es única, ¿sí? Yeah. Y creo que por eso tienen esa facilidad de expresar, ¿no? De manera muy, entre comillas, artística. Y si no, vayan a escuchar un episodio de Armadillo, ¿no? De Jesse. O sea, esa es la manera en la que ve la vida y por eso las cosas que para ti, tú y yo escuchamos, él tiene una cualidad única de cómo poderlas expresar, ¿no? Pero viene de esta necesidad de ser único, ¿no? Que obviamente en su positivo y en su mejor versión le da permiso a otros de ser únicos, ¿no? Y en su versión más negativa, pues compite con los demás, es envidioso, deshace las ideas de los otros para él poderse ver como el único que es diferente, ¿no? Ahora, para también como darle cierto reconocimiento a Jesse, él fue el primero que habló de Enneagrama del podcast que ¿En serio? De hecho, si él está escuchando este podcast, si él está escuchando este podcast, escucha cuando vos dijiste que yo fui como el primero. Dijo a decir, este mano fui yo. El primero fui yo. Realmente me imagino tirando las computadoras. Es una de las cualidades, ¿no? El ser innovador, porque no le tienen miedo a ser diferentes, ¿no? Y eso es algo muy importante. No sé si Steve Jobs es 4, pero no lo dudaría, ¿no? O sea, 4 a la 3, una cosa así. Sí. Tampoco lo daría. Hay muchos 4 también ficticios. Siempre que digo esto, siempre se me va el nombre. O sea, lo tengo y se me olvida. Pero yo creo que Andrés tiene una lista de los 4 que son ficticios. Yo conozco varios. Ahora, no sé si están viendo Merlina en Netflix. Ajá. Está en mi lista. Para mí no es 4. Muy buena. Melina para mí no es 4. Para mí es 8. Pero la que sí es 4 creo es la amiga. ¿La Rumi? ¿La amiga? La Rumi. La lobo que solo tiene uñas. Ajá. Estoy entre que es 2 o 4, pero o la otra también, Bianca. Creo que también podría ser 4. Bianca. La sirena es Bianca, ¿no? Yo tengo en mi lista, tengo a la que me dio más risa y me parece extremadamente obvio, es a Phoebe Buffet de Friends. Tengo a Loki, el hermano de Thor, y tengo a Frodo Baggins también como 4. Creo que a Phoebe en algunas temporadas. Es que no como Mónica, es el personaje. Debe ser tan nerd, güey. Bueno, Mónica es un mundo, ¿verdad? No, también en varias temporadas. Hay temporadas de 1, hay temporadas de 2, hay temporadas donde yo creo que es 3. Pero bueno, Phoebe en las primeras temporadas sí, pero definitivamente Loki sí es 4. Él sí es un 4. O sea, yo siento muchísima, porque yo creo que yo soy un 3 a la 4, porque todo esto que ustedes han hablado de los 4, yo lo siento súper palpante. A mí me pasa exactamente eso. Yo soy 6 y siento lo mismo también. Sí, es que usted es 5. Cuando Sam habla de la música, digamos, con esto del podcasting, ¿verdad? Digamos, yo empecé en el 2015 también. Entonces hay muchas cosas en donde yo veo mucho hasta de Jesse en mí con lo poco que lo conozco, que sí me siento. Se haya vomitado en este momento. Él seguro. Sí, qué pena. Hay una serie en Netflix que se llama
Anne con E, Anne with E, así se llama. Y esa niña es un 4 igual, bien 4, por si alguien quería otro ejemplo. Está en mi lista, no la he visto todavía. Andrés, digo, yo obviamente yo como los primeros 3 episodios. Hablo de lo que conozco, ¿no? Pero el lado 4 del 3 es muy importante, ¿no? Y creo que por eso también te resalta, porque el lado 4 del 3, porque están al lado, ¿no? Sí, y no lo hemos dicho, pero los números son un número por ser prácticos, pero en realidad podrían ser una gama de colores, los 9 números, ¿no? Entonces son colores que del amarillo pasa al verde en algún momento y no te diste cuenta en qué momento, es una gama, ¿no? Y algo muy importante del 3 con su lado 4 es que les permite ser únicos, les permite dejar atrás el camaleón y convertirse en lo que realmente quieren ser, ¿no? Y eso es una parte muy importante de expresar quiénes son, sobre todo en un crecimiento, ¿no? Entonces, creo que el lado 4 del 3 es muy importante, ¿no? Entonces, no me sorprende que te conectes con esa parte en el caso de que seas 3. Sí, una de las cosas interesantes, digamos, del 3 a la 4 es que no busca admiración masiva, como que le gusta más buscar admiración de un grupo más selecto de ciertas cosas, y ahí es donde yo también siento mucho eso, que yo ya renuncié. Entonces mi ala no es el 4. No, su ala es 2 definitivamente, mae. Quieres ser exitoso y necesitado, David. Sí, y necesita un millón de seguidores en TikTok y tengo un TikTok nada más. Shit. Seguimos con el 5. El 5. El 5 generalmente es el sueño frustrado de Rick, más o menos como... Sí. No, mentira, Rick, te amo. No, pero sí es verdad. Lo es. Justo hoy platicaba con mi esposa de eso. No sé por qué salió el tema del enneagrama. No le había dicho que íbamos a grabar de enneagrama, pero salió. Es que Andrés lo desenterró de nuestras conciencias. Sí. De nuestras conciencias podcast. Sí, porque Andrés es más trendsetter de lo que piensa. No, más bien es Patreon Diagonal Conciencia Podcast. El 5 pero cuenten el chiste. En la primera serie del enneagrama de Julio, Julio invita a Rick como el invitado para el número 5. Y hacen un episodio. Y ahí viene quien llegó y me hace, ese man no es 5. Y yo, llega un mae y me hace, este man no es 5. Ni volviendo a nacer, ese man es 5. Uy, qué mal parido. ¿Quién? No lo digo así, pero básicamente fue como, ese man no es 5. Y yo, claro que, ojo, yo acababa de grabar la primera serie, acababa de grabar 1 hora y 20 con Rick. Era el episodio más largo de todo el enneagrama, de toda la serie de enneagrama, y llega este mae que es el primero en hablar del enneagrama y me dice, ese man no es 5, Yesaya. Y yo, claro que es 5. Y él no es 5. O sea, vuelve a escuchar todo el podcast. Cuando hablan del ala 6, el mae dice todo lo que es. O sea, entonces ahí empezó el debate y nos dimos cuenta como de a los meses. Meses de debate. Meses de debate. Meses muy tristes de debate. Oiga, no es solo debate. Yo, en defensa de Rick, fue bullying. Porque Yesaya bullió a Rick hasta que Rick se rindió. Y yo me acuerdo que Rick pasó varios meses y dejó de ser Rick. O sea, como que andaba en depresión, man. Fue triste. Ojo esto. Eso ya es demasiado drama. Ojo esto, y me van a perdonar la palabra que en México es bastante grosera, aquí en Costa Rica no, pero ojo qué cabrón que fue Yesaya. Fue tan cabrón que yo subí, o sea, vamos a ver, para que se vea el contexto. Yesaya tiene el podcast de nuestras categorías de podcast más popular, ¿no? O sea, Armadillo es el podcast más popular y después de Yesaya estamos todos los demás para abajo, ¿verdad? O sea, y muy abajo, o sea, se mantiene muy abajo, no sé muchas reproducciones y nosotros estamos, pero o sea, somos el desecho del desecho del desecho del desecho, ¿verdad? O sea, es una vara qué pecado. Muy abajo, pero somos las boronitas. Yesaya es una persona muy bondadosa y él... Aquí, ya picándole a los 3 aquí. Sí. Y Yesaya pues nos dio plataforma a casi todos, ¿no? Nos mencionaba en su podcast, compartía nuestros podcasts, etcétera. Entonces, pues nos dio como cierta plataforma. El suyo no, sí, por supuesto que no.
nos dio como demasiada, nos dio como cierta plataforma, no sé qué. Quería que quedara Pero claro, imagínese que, para que entre en contexto, imagínese que el mae que tiene el podcast más escuchado de nuestra categoría ponga en su Instagram de miles de seguidores, después de que yo saque mi episodio con Rick, de que Rick es un tipo 5 y ponga Rick es un 6. Se me destrozó el mae. O sea, básicamente dio en evidencia de que yo soy un mamador y que Rick también. O sea, esto es como que Messi ponga todos los demás jugadores de Argentina o del PSG son unas perras. O sea, va más o menos así. Entonces, humillados completamente, humillados durante mucho tiempo, porque además, después de todo, reconocimos que Rick no era 5, sino que era 6. Entonces, en la siguiente serie grabamos el tiempo 6 con Rick. Fue lo mejor del mundo, mae. Lo mejor. Ay, qué Gracias pecado. a eso tienes esta anécdota que nunca pasa Entonces, de moda. Rick está a la gente que debe escuchar las series de Enneagrama, Fibu le da un colapso mental como este man no era 5. O sea, literalmente en la próxima serie el man sale como tipo 6. Y A lo que ver, dicen No, vale oro. Es un punto importante porque, o sea, el proceso de encontrar qué número eres a veces no es tan sencillo, ¿no? O sea, ya. y toma Ojo, mucho que de hecho yo me autoexploración. acuerdo y no sé si alguien esté aquí para dar testimonio de esto y no sé si Sam se acuerda o lo reconozca, pero yo me acuerdo que la primera vez que hablamos de Enneagrama, Sam dijo que él Yo era un pensé que era 2. 2. Sí. Sí, yo me acuerdo. Sí. Yo me acuerdo 100% que Sam dijo que él era un 2 y ya después que era un 3 a la 4 y hasta donde me quedé que era 3 a la 2. Es que tiene que ver con lo que dijo Sam hace rato, ¿no? Cómo son colores al final de cuentas, que no solamente están relacionados con tus alas, sino que también está relacionado con la integración y la desintegración. Por ejemplo, cuando yo conocí de Enneagrama, estaba en uno de los procesos más desintegrados de mi vida. Y de hecho, llegué a leer Enneagrama porque estaba en terapia y vi un libro que decía Enneagrama y me llamó la atención por el dibujito, ¿no? Mi terapeuta lo tenía ahí y leyendo sobre el Enneagrama, me di cuenta en este momento de desintegración, yo creía que era un 9, porque una de las cosas que estaba sanando en ese proceso de terapia era la relación con mi papá. Mi papá es un 8, súper dominante, súper no sé qué, y yo pensaba que mi voz no valía y todo este rollo, cuando en realidad no era tanto que mi voz no se escuchara, sino que yo no me sentía valioso. Y he ido en este proceso de 4 años de terapia, sanando, reaprendiendo, regresando a mi esencia, ¿no? Porque realmente yo volteo atrás y los 4 años pasados no era yo. O sea, a mí me encanta rockstarear y en ese entonces estaba así súper metido en mí mismo y muy raro y me identificaba como un 9. Y en el proceso de ir sanando y de ir releyendo desde una óptica distinta sobre el enneagrama, aprendiendo de mí, dándome cuenta realmente, pues qué es lo que me gusta, cómo soy, qué es lo que busco, cuáles son mis pecados, mis virtudes, etc. Caí en la cuenta de que soy 3, solo que estaba muy desintegrado. Oiga, pero yo le Eso ayudé. parecía un 9. Claro, Andrés me ayudó. Andrés siempre Yo me fui el decía, que eres demasiado identifiqué. vanidoso para ser un 9. No solo Buscas vanidoso, mucho la facilidad con la que guapo, usted yo sé, se da eres- por las modas, la búsqueda de poder, la necesidad de defender el pastorado y el clero. Son Usar tantas cosas que skincare yo decía, qué antes de raro dormir, este David. después de despertar. No puede dejar de ser Cosas que todas conciencia. esas suenan a 6 Ahora, ¿En serio? ahora, Sin eso que problema. dice Rick, es que y te fíjense, lo puedo justificar. y al final de Y cuentas, con libro en mano. Es el que 3 Rick cuando está- quiere que el todos sean 3 cuando 6 está- para no sentirse solito. Claro, es que quiere ser el 666. Pero es que el 3 integrado da cosas del 6, Sí. ¿no? Entonces, podría decirse, aunque todavía estoy atravesando cuestiones que yo creo que es parte de la humanidad, ¿no? Estaba viendo una serie que le hacen a un psicólogo, está en Netflix, es reciente. Dice que cosas que nunca podemos quitar es el dolor, la adversidad y el trabajo. Entonces siempre estamos trabajando en algo, pero creo que ahorita estoy trabajando desde un punto más integrado en los últimos 6 años de mi vida. Y es donde puedo ver, por ejemplo, mi miedo más grande es fracasar. O sea, que creo que muchas veces una de las razones por las que
le doy tantas vueltas a sacar mis episodios personales es porque no quiero que fracasen. Pero al mismo tiempo, por lo que estoy enojado conmigo es porque quiero ser exitoso y si no subo muchos episodios no voy a ser muy exitoso. Entonces ahí están mis dicotomías del día a día. Pero cuando evalúo, cuando evalúo todo lo que hago es, por ejemplo, o sea, un 9 es súper pacificador y la verdad es que yo no soy tan pacificador ya a la hora de la hora. Y una de las cosas, estaba leyendo una vez, ¿no? Que decía que un 3 va a buscar por todos los medios el éxito y luego ponen abajo una frase de Maquiavelo, ¿no? Para el 3 el fin siempre va a justificar los medios, algo así decía. Yo me quedé como de no manches, o sea, yo de los 14 o 13 años a los 20 era fan de Maquiavelo, pero ahí tengo varios libros de él y tengo El Príncipe y esas cosas muy maquiavélicas, justamente por este fin, ¿no? Porque no quieres fracasar. Entonces creo que eso de que ahorita hablaba, ¿no? De Rick, cómo se dio cuenta de 5 a 6, Sam, cómo fue también pasando en los cambios. Creo que es parte del autoconocimiento y es lo chido del eneagrama, que no es casarte con un número, sino es autodescubrirte, autoconocerte. Y yo creo que algo de las cosas más buenas es darte cuenta que si con el pasar del tiempo descubres que eres un número distinto, está bien, porque estás más cerca de conocerte, más bien te conoces un poco más de lo que te conocías cuando empezaste a descubrir el eneagrama. Y como dicen, ¿no? Siempre es más frustrante que halagador descubrir tus números, porque todos tenemos ciertas aspiraciones. Creo que no sé si en este grupo llegué a decirlo porque ya no estaba tan de moda cuando empecé a platicar más con ustedes, pero mi sueño siempre ha sido ser un 8. ese era como mi sueño, así de si yo pudiera elegir qué número de eneagrama ser, sería un 8. Y cuando lees y te das cuenta de todas tus cosas, pues te pega, pero creo que te pega justo por esa parte, ¿no? Porque conocerse duele, porque nos gusta vivir en negación de lo que realmente somos. Y yo creo es donde está el valor del eneagrama, que es poder descubrir realmente quién soy, porque cuando descubro quién soy puedo comenzar a trabajar en las virtudes que tengo y en mejorar los pecados que tengo. Y en aceptarte, ¿no? Creo que eso es lo más, o sea, el punto, porque no importa en qué nivel de crecimiento estemos, nuestro punto de comienzo es aceptar que ahí estamos, ¿no? Y justo, digo, otra vez, y ahorita escucharemos el 5 y también me encantaría escuchar a Rick su proceso de todo esto, pero por ejemplo, para mí, o sea, en el ambiente en el que estaba, en el ambiente en el que venía, ser un 2 me era más fácil que ser un 3 realmente, por miedo a fracasar, porque si yo actuaba como 3, había muchas más oportunidades de fracasar que si yo era un 2 que era muy servicial, ¿no? Nadie rechaza a un 2 muy servicial, pero a un 3 que quiere sobresalir, a ver cómo te va, ¿no? Y eso es parte de también aprender quién eres y aprender a caminar en realmente cuál es tu centro, ¿no? Y cuál es tu verdadera identidad, ¿no? Y eso creo que cambia también, digo, hay más, en los libros hay más discusión sobre esto, ¿no? Pero tus alas, ¿no? Que son los números que tienes a los lados, en el caso del 3, el 2 y el 4, obviamente, depende del momento de vida que estés pasando, puede que te inclines más hacia un lado que hacia el otro, si te es más beneficioso en ese momento, ¿no? Que de hecho, que mencionaron como todo eso y como para también después entrar en el 5, pero por eso es que el eneagrama, y a mí me gusta repetirlo mucho, y no se trata de lo que hacemos, sino de por qué lo hacemos. Entonces, por ejemplo, algo que mencionó David ahora, de que cuando mencionó a su papá, probablemente él se sentía sin voz, pero hacia él, ¿verdad? O sea, verán, no sé, estoy hablando por vos aquí, pero lo interpreto yo así, o sea, como que se sentía sin voz, pero hacia él, no necesariamente es al mundo. Entonces era esa figura que le quería agradar. Sí. Y entonces... Por eso quería ser 8. Por eso, exacto. Porque el papá es 8. Exacto, lo admiraba, etcétera. Entonces, por eso se trata de por qué lo hago. Es realmente, si te sentís sin voz, entonces te sentás y te preguntas, ¿por qué me siento así? ¿Cuál es la razón? Entonces ya ahí empezás a indagar y te das cuenta, ok, me siento así para tal persona o para tales personas, pero no necesariamente para todo el mundo. Entonces, está muy bien esto cuando uno se descubre, porque también lo que pasó, por ejemplo, con Rick, pues siente como mucha admiración por este número, como yo, por ejemplo, siento demasiada admiración por el número 4 o a veces por el número por el número 3, a veces digo, quiero tener, pero porque vemos las cosas buenas de esos números, no vemos las cosas
necesariamente, nunca vamos a sentir lo malo de ese número, ¿verdad? Y esto es porque a uno nunca le gusta ser quien es, ¿verdad? O sea, realmente a uno nunca le cuesta mucho aceptarse a sí mismo, aceptar sus propios defectos. Por eso casi nadie... Yo siempre he dicho, mae, haga el test de enneagrama si quiere, pero lea todos los números y el que más odie probablemente ese es usted. O sea, el que más exacto deteste probablemente el que más le duela, mae. El que cuando usted lee, usted siente cringe. El que más le caiga mal. Correcto. O sea, el que más le caiga mal probablemente es usted. Ahora, bueno, tipo 5. Richard Rohr es, digamos, Richard Rohr dijo que uno usualmente es más fácil que usted odie a las personas que se parecen más a usted en su peor momento. Entonces, ahí está. Entremos al 5, que el 5 es mi favorito y es el número que yo desearía ser. Sí, yo creo que todos desearíamos ser 5, en cierto sentido. El 5 es... No sé. El 5 es el sabio. Eso, ahora estaba viendo un stand-up comedy de un mae tico que decía, mae, ustedes no tienen estos compas que siempre andan como con datos al dedillo, o sea, como que tienen datos y estadísticas de todo, ¿verdad? Y es como, mae, las probabilidades, él decía como, mae, las probabilidades de que vos te muras en un avión son, no sé, o sea, son no sé cuánto % súper bajo, es más probable que te muera un tiburón, ¿verdad? O sea, los 5 son los que tienen esos datos al dedillo, que todos lo saben, que indagan en internet, que, ¿verdad? Mucho más en el estereotipo, pero generalmente se identifican más por estas personas que son autosuficientes, que no necesitan la ayuda de absolutamente nadie para nada y de manera genuina lo pueden hacer todos solos, casi que no les sale nada mal, ¿verdad? Uh-huh. Sí, hay un chiste interesante del enneagrama, es que dicen que el número 1, quiere tener la razón, el número 5 tiene la razón y el número 8 cree que tiene la razón. Pero realmente de los 3, el que tiene la razón es el 5, ¿verdad? O sea, estos más casi siempre se equivocan muy poco y cuando se equivocan se ven expuestos y no les cuadra reconocer eso. No, pero no tanto como un 1, ¿verdad? De que los ven como imperfectos, sino de que, es que yo sabía. O sea, es que yo sé. Sí. Yo una vez le gané una apuesta a un 5 y fue el día más glorioso de mi vida. Por supuesto que yo nunca apostaría con un 5 si yo no estuviera 100% seguro que va a ganar. Pues yo siento... Esos más siempre ganan. Este debate de leer un audiolibro, yo me sentí todos 5 peleando. Pero solo demostré mi carácter 8. Pero ¿sabes qué es lo peor del 5? Que el 5 justo tiene la razón y no necesita convencer a los demás. Creo que es nada, nada más la tiene. O sea, creo que el 5 es, si no me equivoco, tal vez el único número, me atrevería a decir el único número, o de los, o de los muy poquitos números, tal vez junto con el 8 por ahí, de que no le importa tanto la aprobación de la gente. O sea, el 5 es el que, pues, le vale. O sea, obviamente todos quieren ser aprobados y ser aceptados en cierto sentido, pero el 5 es el que tiene eso, ¿verdad? Como un poquito más leve, o sea, realmente le resbala. Son muy solitarios, ¿verdad? O sea, son personas que en cierto sentido como que parece que hasta no tienen emociones, ¿verdad? Es como son muy fríos, ¿verdad? Muy solos. Yo me atrevería a decir que yo fui roomie, ¿no? De un 5 por 5 años, literal, 5 o 6 años. Ajá. Y sí, o sea, ganarle un juego de mesa es, o sea, un milagro. Pasó yo creo que 1 o 2 veces. ¿Y cómo se sentía siendo un 3 competitivo no poder ganarle un 5? Pues ya sabrás. O sea, es que uno también tiene que saber presentar sus victorias y sus fracasos, ¿no? Entonces yo sabía que mi competencia no era él. Yo sabía que si yo le ganaba era un milagro, ¿no? Pero sí, o sea, justo esta cuestión de... Escuché algo de los 5 que se me hizo muy, muy importante. Y era en uno de los podcasts de Road Back to You, hablan de un 5 y hablaban de los 5 como niños, que se me hace un insight muy interesante, una ventana muy interesante de ellos como niños. Se dan cuenta que no necesitan a sus papás para sobrevivir. Entonces, los papás dicen, este es un niño muy capaz, no necesito preocuparme por ellos. Y en ese momento pierden la figura de los padres como los que los cuidan, ¿sí? Y entonces es una de las maneras en las que ven el mundo
se dan cuenta que ellos se tienen que valer por ellos mismos. Entonces necesitan tener toda la información que necesitan porque los demás no son capaces de hacerlo, ¿sí? Entonces, para protegerse de cierta manera, tienen que depender de ellos mismos, ¿no? Y esa es como este ciclo vicioso de que los papás se dan cuenta que es muy capaz, entonces los dejan de cuidar tanto porque saben que ellos lo pueden hacer, y lo que generan los niños es darse cuenta de que mis papás no son capaces, si yo no lo hago nadie lo va a hacer por mí, ¿no? Y no viene de una puede venir de un miedo, pero en realidad viene de una necesidad de ser capaces para entonces romper esta dependencia que sea de los demás. Mi roomie decía, mis juegos de mesa, los que menos me gustan son los cooperativos, porque dependo de los demás para ganar, ¿no? Y es una cuestión de, no es el ganar, dependo de la capacidad de los demás para poder hacer lo que yo quiero hacer, ¿no? Y lo que sea que ellos tengan en mente, ¿no? O sea, no es una cuestión de ser exitosos, aunque, se puede ver de manera diferente. Sí, totalmente. Los 5 son... Bueno, le iba a preguntar a Rick, ¿cómo no amar querer ser 5 men? ¿Verdad? Es lo que siempre digo. Pero yo creo que si le preguntas un 5, ¿verdad? Hay muchas cosas que si un 5 profundiza... O hay muchas cosas que no les gusta a ellos mismos. Por supuesto. Y la soledad, la falta de socializar. Ajá. O la dificultad haciéndolo. Ajá, cuando se sienten tan capaces en tantos rubros, el área en la que no se siente capaz, que muchas veces puede ser la social, es una pata de palo. O sea, es algo difícil de sobrepasar. Y no solo eso, sino que también es un tipo de personalidad muy rechazada por la sociedad. ¿Verdad? Porque ¿a quién le cae bien alguien que lo sabe todo? Nadie. Claro que sí. O sea, a las chavas en época de exámenes les caes de maravilla, carnal. Sí, pero nada más. Pero nada más empieza la época de las fiestas y se les olvida. Exacto. Y por eso hay que aprender a tocar guitarra. Pero los 5 tocan muy inteligentes. Le sigues gustando. Y se encuentran un 4 de camino y... Se encuentran un 3. No, y el 4 la rechaza. Siempre quedan con los 3. Siempre quedan con los 3. Porque además los 3 de hecho, aquí tienen la barba recortadita. Eso que decía... Julio hace rato de cómo es importante ver cuál es la motivación, porque por ejemplo a mí me gusta tener datos de muchas cosas y en la escuela pues me iba bien, pero la razón por la que a mí me iba bien en la escuela era porque yo era malo para los deportes. Por más que me esforzaba, no se me daban y no se me dan. Entonces yo necesitaba validación de algún punto y pues las matemáticas y el hablar y el exponer se me daban, ¿no? O sea, era como de, vamos a exponer de tal cosa, pues no estudiaba, pero ahí yo veía que me inventaba para hacer parecer que todo sonaba súper de maravilla, ¿no? Y hacer un showman aquí y al final de cuentas aprendí muchas cosas y leía mucho justamente porque era la habilidad que descubrí que me permitía sobresalir y verme exitoso. Porque a final de cuentas, si no eres el goleador en la escuela, es complicado ser exitoso. Y de ahí te vas dando cuenta de ok, podría parecer que alguien con quien platico por primera vez dijera, David seguramente es un 5 porque siempre trae datillos de por ahí o por allá, pero si encuentras la razón de por qué traía datos, pues la razón era porque yo ocupaba validación. Y justamente por eso, cuando me di cuenta, ser inteligente nomás no te da la validación que ocupas. Yo necesito algo más. Y ese algo más era pues ser rockstar, ¿no? Y fue cuando empecé la banda desde los 14 años, porque cuando justamente se acababan los exámenes, pues ya no eras como que el solicitado, el exitoso, era como, a ver, pero el fin de semana voy a tocar y aunque no haya examen, ahí vas, ¿no? Entonces, esa parte del preguntarte por qué hago lo que hago, creo que te ayuda mucho a darte cuenta de esas cosas y especialmente porque pues hay algo que se tiene que sanar, ¿no? Yo en todo este tiempo de terapia y de proceso de sanar, pues algo que he estado trabajando mucho es en darme cuenta del valor que tengo independientemente del reconocimiento externo que tenga, que es un reto enorme, ¿no? Hay días que pienso que ya lo superé y luego me doy cuenta que todavía no, pero te hace consciente de dónde tienes que trabajarlo. Yo digo que solamente soy competitivo en lo que pienso que puedo ganar. En todo lo demás no compito, ¿no? Y es justamente por eso, ¿no? Porque ¿por qué le voy a poner atención a algo que sé que me va a ir mal? Rick, cuéntanos de hacer 5. No sé, o sea, como cuando yo leí el libro del Eneagrama, me acuerdo que yo, pues los vas leyendo en orden, entonces leí el 5 y me identifiqué con un chorro de cosas, o sea, un montón de, pues por ejemplo, la soledad y
querer saber muchas cosas y así. Entonces siento que ahí fue como que mi error porque me cerré a este soy yo ya, no tengo que seguir leyendo lo demás. Entonces ya como que leí el 6, el 7 y el 8, pero ya como predispuesto, ya no abierto. Entonces siento que ahí fue donde me perdí porque sí me cerré por completo y ya, creo que ahí fue donde perdí la oportunidad, no sé, de conocerme desde otro ángulo, desde un principio. Y ya, esa fue feo, la parte de cómo arrancarme la idea de que no era un 5. Pero sí eres un 6. Un 6, cuéntanos del 6. No, que lo diga Julio, él los está diciendo. Y ya nada más yo comento algo. En resumen, llegamos hasta el 5 porque los otros que siguen no son tan importantes. Y ya. Menos el último, tenía ¿no? que ser. Menos el último. Menos el 9. Eso no importa para nada, prácticamente. Directo al ego, así. Directo a su necesidad. Oh. Se pone a llorar el mag. Oye, Andrés, ¿sabes dónde pudo parecer que sí te salió más un 6 que un 3? ¿En dónde? A ver. ¿Recuerdas cuando estábamos grabando el especial de Acción de Gracias? Que estábamos agradeciendo. Yo agradezco que escuchan a estas super voces del podcasting y tú dijiste, no, yo pensé lo contrario. Y Rick también. Sí, es que bueno, Rick, lo contrario. Rick agarró la técnica de bullying de Jesiah básicamente y me la ha aplicado a mí por meses. La única diferencia es que yo no he cedido. Pero no, Rick bueno, o sea, completamente sí es seguro como que una técnica 6. de bullying, pero al mismo tiempo, o sea, no sé cómo funcione con los demás números, pero al menos yo creo que desde que yo he aprendido a conocerme como 6, se me hace más fácil identificar las cosas de 6 en los demás. O sea, las veo, o bueno, me he hecho como, obviamente no que me super conozco al 100% a mí porque pues no se puede, pero creo yo que de las cosas que me he hecho consciente de lo que soy muy 6, como que las tengo ya tan presentes al verlas tanto en mí que cuando las veo en alguien es como súper evidente. Entonces hacen comentarios, hacen como incluso gestos, lenguaje corporal y cosas así que yo digo, eso es muy, muy 6, o sea, y por eso es que me aferro a decir, por ejemplo, de Julio no podría decirlo, de Sam no podría decirlo, pero incluso la no manera de desintegrado, escribir... pa. Exacto, porque vivo mi vida desintegrado. Yo que vivo desintegrado, o sea, hasta yo me veo al espejo y digo, Mike, pinche 6 o sea. Bueno, o sea, sí, pero no. Pero bueno, o sea, a veces estoy tan desintegrado que Fabi me hace, madre, vos no sos 6, en serio. Ya. Pero digamos, lo vacilón es que un 3 integra al 6, pero desintegra al 9. Y yo pero no te veo precisamente las cosas buenas de 6. Ese es el detalle. Ok, entonces deme ejemplillos. Eso ya fue personal, Andrés, ¿eh? Sí, es que este Rick, mami, es que terrible. Por eso es que yo digo que es la agenda de Jesiah de odio y de terrorismo es lo que me ha estado aplicando por meses. Ahora, te quiere intimidar hasta que acabes en el cuarto con él. Para dejar algo, en el cuarto de los 6. Para no sentirse solo, algo de suspenso. No me voy a ir solo en este barco. Para dejar algo de suspenso, algo de suspenso para el próximo episodio es que el 50% de la población en Occidente es 6. Que es una de las peores cosas que le puede pasar a un 4 o a un 6. Fuertísimo 4 también. ¿O a un 3? Sí, un 3 con a la 4 me refiero, que es ser... Entonces, sí, no, pero digamos un 4 decir, mae, yo no podría ser 6. O sea, porque imagínese que un 4 se sienta como 6, es como el 50% de la población es como yo, se mueren, literalmente. Sí, correcto. Pero, a ver, otra cosa importante que hablar es tanto antes para... de que nos vayamos. ¿Cómo? No, dale. No, o sea, nada más que hay números que son más aceptados dependiendo de la cultura en la que estés, ¿no? Entonces, por eso tenemos un filtro de lo que vemos como positivo o negativo. Por ejemplo, las mujeres en América Latina es positivo que sean un 2,
Entonces, por eso Es pensamos que la punto. mayoría de las mamás son 2, pero en realidad no lo son, porque nunca se les dio espacio de ser otra cosa que no sea 2. O sea, que estén constantemente viendo por el cuidado de los demás, ¿no? Entonces, uno, ¿no? Bueno, una de las cosas dentro interesantes de la adentro cultura, de esta conversación es que yo me acuerdo que todos decíamos que todas nuestras esposas siempre eran 1 también. ¿sí? Excepto la mía, que siempre supe que era 8. Sí, la suya ha sido la única. Sigue, Sam. Uno, sorry. dos. Sí, digo O sea, que la mía es 1. Yo creo que no sé si es una cuestión de que, o sea, es algo que la misma cultura te empuja a adoptar ciertas cosas y te forma, porque sabemos que la personalidad es tanto formativa, ¿no? O sea, tanto es intrínseca, como también tiene que ver con tu formación. Pero, por ejemplo, si lo quieres ver en Estados Unidos, ¿no? En la cultura corporativa, ser un 3 es positivo. O sea, Sí. el ser un 3 es aplaudido, ¿no? Ser un 8 en ciertos ambientes es algo muy positivo, pero ser un 8 tal vez en Escandinavia, ¿no? Tal vez no es algo tan positivo, ¿no? Entonces depende mucho del ambiente y de la cultura en la que crezcamos y los valores que tiene esa cultura, la manera en la que percibimos los números. Me imagino que, y aquí sí tengo 0 investigación, no soy 5, pero si te vas a Japón, probablemente tengan algunos de los números se vean de manera diferente. Por ejemplo, el ser 6 es mucho más positivo en Japón. ¿Por qué? Porque estás alimentando una estructura que ya está hecha, es un ambiente de honor. Necesito irme a Japón. En donde la gente se comporta de cierta manera, etcétera, ¿no? Y hay lugares en donde el ser 4 es, o sea, si te vas a Los Ángeles, por ejemplo, ¿no? O sea, a toda la gente que quiere ser única, pues Perfecto. si no estás intentando ser 4, pues entonces no eres nadie, ¿no? O sea, si no estás tratando de ser diferente, entonces no O tienes imagínese una y creo mujer que eso es algo- musulmana tratando, digamos, que sea 8. Es de lo peor que le puede ocurrir. Esas son las madres que se quitan el velo y el que se quitan el... Bueno, imagínese hace Burka. 20 o 30 años. Sí. Por eso, pero lo que quiero decir es que sí es muy interesante esto que dice Sam. De Súper. hecho, otra persona que promociono mucho en temas de enneagrama es el mae Soy Mi Tipo, Eric, que también tiene un podcast, tiene una página de Instagram muy cool, y él una vez me dijo algo y es como, todos los hombres en que yo conozco que me dicen que son 8, para mí son 6. Solo que Todas las quieren mujeres ser. que me dicen que son, y todas las mujeres que me dicen que son 8, les creo. ¿Verdad? O sea, y realmente era así. O sea, yo leí el 8, por ejemplo, yo dije, esta es mi esposa. O sea, de libro, de principio a fin. Y lo es tanto que la vida como que le resbala. Los 8 son muy parecidos a los 5, ¿verdad? O sea, como que todo les da igual. O sea, son como mamados por naturaleza. O sea, ¿verdad? O sea, gente que anda por la calle intimidando la vida. O sea, así y listo. Y le sale natural. Entonces hay un montón de maes, de hombres que dicen, sí, yo soy 8 por esto y esto y esto. Y es como, vos sos 6. Sí, porque te puedes ver como un número en acciones, pero tu motivación puede ser completamente diferente. Y por una cuestión social, obviamente el machismo ¿verdad? Para un mae, decir yo soy 8, un mae poderoso, un mae, ¿verdad? Que se ve fuerte, que intimida, obviamente les eleva su hombría, ¿verdad? Pero ¿cuál es su motivación? Su motivación es la carencia. Además, se los pongo así. Amigos 8 que tengo son probablemente muy poco masculinos, en cierto sentido. O sea, no es como en el estereotipo de ser masculinos. Lo que pasa es que son, bueno, esa palabra es muy tica, pero son cerotes. O sea, son, ¿verdad? Como Sí. más muy valemadristas. O sea, entonces, nunca una persona que es muy tuanis decir esto ya para como ir cerrando. Una persona que es su número, no le cuesta nada, no tiene que forzarse. No tiene que probarle a los demás. Exacto, ¿no? Entonces un 8 realmente 0 que lo prueba, no tiene que verse como una persona fuerte, no, o sea, ya lo es como un 4, o sea... ¿Quieren que les pruebe que soy un 6? Top 3 cosas que hiciste hoy que eran son de 6, Rick. No, mejor que Julio termine su idea. No. Quiero terminar con esa idea. Top 3 de cosas que dices hoy. No bueno, sé. pero ¿saben qué? Tengo que pensarlas. Esperemos. Fueron muchas más de 3. Va a ser el siguiente episodio. Personas reales que sean 5.
Y ya después le digo sí. 2 personas Faltaba ficticias que son super 5. Personas reales que sean 5. Franklin Chang, varas. Decían que Stephen Hawking era 5, pero no sé. Puede ser, que está un poco estereotipado, pero puede ser que sí. Sí, como que todos los científicos del mundo son 5. Todas las personas más inteligentes. O los nerdos. Creo, Isaac Newton. Creo que en el mundo del deporte y del fútbol, Pep Guardiola creo que es un 5. Es un entrenador de fútbol. Sí. Definitivamente creo que es un 5. ¿Quién más es un 5? Decían que Keanu era un 4, no me acuerdo. Keanu Reeves. Keanu Reeves. No sé, la neta, pero... Bueno, ficticios, tenemos a Sherlock Holmes y a Bruce Banner. Sí. Sherlock Holmes es un 6. No me lo robes, por favor. Es lo único bueno que me queda en esta vida. Sherlock es un 6. Malparidos, me mintieron entonces estas pinchas páginas. ¿A quién habías dicho? Sherlock y más. Reddit, Bruce Banner, Hulk. Bruce Banner creo que es un 9. Hulk no es un 9. Bueno, cuando es Hulk es 9. Sí, pero cuando es Bruce Banner. Incluso Banner, lo vería más como un 6 también, pero bueno. Sí, también puede ser. Puede ser que se integre. ¿Será Vision un 5? Vision sí. Vision sí, podría ser 5, sí. Vision, Doctor Strange también puede ser un 5. Sí, también lo vería. Doctor Strange. Sheldon de The Big Bang Theory. Sheldon es el mejor ejemplo. 5 de libro. De hecho, The Big Bang Theory es buena para quitar estereotipos de 5, porque todos podrían pensar, bueno, todos son 5, pero no. El único 5 ahí es Sheldon. Diría que Leonard es un 6. Sí, Leonard es la ley. Y de hecho, diría que los otros 3 son 6. Creo que los otros 3 son 6, ¿no? Es que ustedes no entienden lo frustrante que es darte cuenta que tu inatipo no tiene nada bueno. Entonces, cuando encuentras algo, nada bueno, lo abrazas. Mira. Este es el punto en el que estás tú, Rick, que tienes que aprender a reconocer las cosas buenas. Oiga el ejemplo que va a dar David, que es puro Luke. Diga que Leonard tiene a la chica. Yo no sé, no podemos decir que Leonard no tiene nada bueno porque tiene a Penny. Exactamente. Como pensaría un 3. Thank you, David. Un 3 desintegrado. Maes, muchísimas gracias. Qué divertido ha estado esta hijuepucha madre. Penny. Gracias por invitarnos. Sí, es la entonces. Primera vez que estoy en conciencia, Es la primera vez que estoy en conciencia, ¿verdad? Mae, ¿será posible? O sea, tenés este podcast como desde el 2018 hasta ahora me invitas. Desde el 2015. Desde el 2018 desde el 2015 como eso, antes era un programa de radio. Desde que entramos David y yo lo redimos. Yo no sé ¿qué haría sin ustedes? Ahora suena cristiano el podcast. No sé si en México suena esta hora de que hay radio AM y FM. Sí. Está en AM. Sí, estaba en AM. Conciencia ha estado siempre en AM. No, ya estamos en. Y esos que salían el programa salía a las 2 de la mañana un miércoles, ¿verdad? Sí. Antes de la mano peluda. Entonces nos vemos pronto para entonces terminar con 6, 7, 8 y 9 y ya finalmente decir cuál es el número que más odiamos, que es el 6. Sí, y hablar de alas y de son bromas, Rick. Muy bien, I love you. Amigos. Pura vida. No, este podcast se debería llamar Los 3-6. Es lo que yo digo. Es lo que. Estoy jodiendo, pero ya Andrés está preocupado. No, yo estaba preocupado desde hace meses. La ventaja es que sería un podcast bestial. Eso sí. El 666. Bueno, más. Thank you. Y buenas noches. Era spoiler. Gracias por invitarnos. Chao. Amigos. Visítanos a esta dirección www.concienciamedia.com. Hey, ¿te gustó este podcast? Visita Podcast Cristianos en Español en Instagram, Facebook y Twitter para encontrar más podcasts como este.